Hola, ¿qué tal, revista Divergencia? Espero que estén muy bien en esta noche. El día de hoy nos toca hablar sobre un tema bastante interesante para nosotros, para trabajar en la actualidad, debido a que es importante hablar sobre la eficacia de las clases online. Como bien es sabido, pues muchos de nosotros o la mayoría estamos ah, trabajando en las clases a distancia. Muchos de nosotros estamos teniendo nuestras clases a distancia. Para ello, tenemos a estos invitados de lujo. La verdad, para nosotros es muy bueno tenerlos el día de hoy con nosotros. Está el estudiante en pedagogía por la UNAM, José Gallardo. Ya lo han visto en algunos otros webinars. Está con nosotros el licenciado en ciencias, y es por ello que dentro de esta plática es importante para nosotros hablar sobre la eficiencia que tienen las clases online, hablar un poco sobre las deficiencias que tenemos, qué ventajas hay, qué nos perjudica también las clases online. Entonces me gustaría comenzar con usted, maestro Francisco, que nos comentara un poco sobre su perspectiva acerca de este trabajo que se ha estado llevando a través de las clases online. Bueno, nuevamente buenas noches a todos. Agradecer la invitación que me hace la revista y sobre todo agradecer a quienes nos siguen a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y también Instagram. La perspectiva que inicialmente nos da el diccionario de eficacia es esa capacidad para producir un efecto deseado. ¿Cuál es el efecto deseado que ha adquirido el gobierno federal a través de estas plataformas o estas clases a través de Internet o este e-learning o estas plataformas virtuales con estos recursos tecnológicos apoyados con el Internet, con las herramientas digitales, con la educación a distancia y sobre todo con la televisión como aliado? Es decir, no solamente se está buscando una eficacia perenne o sustantiva, sino que se está buscando una eficacia en esta educación a través de los recursos con los que cuentan los. Decían que el 90% de los mexicanos tiene acceso a la televisión. Y no solamente eso, sino que es una educación muy barata decían que de 15 pesos por alumno. Creo que esta eficacia de 15 pesos se está gastando el gobierno federal. Nos hace una clara invitación a que valoremos realmente cuánto y cómo y de qué calidad nos está dando estas clases online, un parámetro para poder compararnos a través de lo que venía siendo lo tradicional, ¿no? Creo que esta eficacia va muy ligado a los recursos que tenemos, no como persona, sino como nación, y que los podamos explotar. En una primera parte, esa sería mi introducción. Muchas gracias, maestro Francisco. Es importante hablar precisamente de esto porque, como usted lo comenta, la educación en México es bastante barata. La situación que tienen algunos, lo hablábamos en el webinar pasado, en la cuestión del aprende en casa. Yo soy el licenciado en educación básica y bueno, estoy trabajando con mi grupo a través de esta plataforma del aprende en casa y lo veíamos, la posibilidad para algunos a acceder dentro de las clases online a través de las plataformas como la visión, pues son bastante eficientes. No obstante, no todo el país tiene esta apertura para poder tomar las clases en línea. Entonces, hablábamos de los pros y los contras, ¿no? A pesar de que es un plan B que se elaboró para poder atender estas situaciones a través
de la televisión o de las plataformas digitales, sí se ha visto carente también la oportunidad que muchos pueden llegar a tener. Por lo tanto, me gustaría que nos comentaras, Josué, un poco de tu perspectiva con respecto a esta situación. ¿Qué es lo que tú has visto? ¿Cómo puedes percibirlo? ¿Por qué? Porque hay muchos contrastes, ¿no? Mucha de la población también nos habla de que no tienen este acceso y pues, la verdad sí tienden mucho a quejarse de que no hay esta posibilidad, ¿no? Y tú lo comentabas en el webinar pasado, entonces me gustaría que nos hablaras un poco sobre esta situación. Sí, muchas gracias, Rodri. Bueno, primero, gracias por la invitación. Igual acá de fondo tengo, no sé si se puede escuchar como el anuncio del PAN. Entonces, perdonen por por el fondo. Igual me gusta, bueno, quisiera hablar un poco acerca de retomar la brecha digital que se hablaba en un momento. Sí es muy evidente, hay un serio problema porque según ya lo había dicho, ¿no? Antes, los estudios del INEGI del 2017 habla que el 50% de la población no tiene acceso a Internet, y eso solamente considerando las ciudades céntricos bueno, o como haciendo como la frontera o en esta periferia de la Ciudad de México, ¿no? Entonces imagínate todas las ciudades o los pueblos que no tienen acceso a Internet, que eso ni siquiera se está contando en la encuesta. Y sobre eso también el acceso a la televisión y algún dispositivo es mucho más bajo, ¿no? Como un 40% de los que ya tienen, ¿no? Acceso al Internet. Y eso es como en la brecha digital para el acceso a las TICs o a estas plataformas. Y ahora también hablar sobre el manejo de los dispositivos, ¿no? También pues se ve como una deficiencia en la ciudadanía digital, digamos, al que el usuario pues se conecte a la red y pueda como establecer como algunos manejo, digamos, en la web, ¿no? Eso de entrada, ¿no? Y no quisiera como profundizar en eso porque entonces nos estaríamos como hablando desde la alfabetización digital o alfabetización mediática o informacional, ¿no? Y justo parte de que, digamos, en ese panorama es que nos enfrentamos a esta nueva modalidad que tuvimos que migrar de lo presencial digamos, a lo virtual, ¿no? Porque pues se dejó de lado como digamos, una educación a distancia, sino todo tiene que ser de manera virtual, ¿no? Entonces yo creo que también podríamos replantear como esta posibilidad de que las clases puedan ser un poco más a distancia que necesariamente virtuales. A lo que me refiero con esto, hay muchos deficiencias en el que las horas al computador son demasiadas, los chicos tampoco pueden soportar tanta atención, ¿no? Digamos, estar como 8 horas, 6 horas pegados en la computadora, no van a prestar la misma atención que estar como en un curso presencial. La carga de tareas saturadas también son demasiadas, que incluso son, que es complejo, ¿no? También la realización digamos, de utilizar las herramientas digitales como Word, Excel, ¿no? O algunas otras plataformas que se vuelven complejas, ¿no? Y esto porque, digamos, niños de 8 años pues se enfrentan a esta situación al utilizar estas plataformas cuando ni siquiera en su desarrollo integral es necesario que tengan estas habilidades, ¿no? Entonces ya está aquí, te puedo empezar como diciendo esta parte. Ok, gracias, Josué. Bueno, de ese tema, de hecho, ya habíamos hablado, por eso comentaba un poco sobre la aprende en casa.
Esta situación ya la comentamos un poco. ¿Por qué? Porque precisamente es muy diferente la educación que puede llegar a tener un alumno de primaria a un alumno en nivel superior, ¿no? Y al final de cuentas, dentro del nivel superior y media superior, ya hay planes establecidos desde tiempo antes en cuestión del aprendizaje a distancia y las videoclases. O sea, esta prepa abierta en línea CEP, hay varios programas que también manejan diversas universidades dentro del país para implementar las clases online y para que los alumnos de nivel superior estudien un posgrado. Entonces, vamos a pasar con la participación con Jaime, y es importante que nos enfoquemos más en el aspecto media superior y superior. ¿Por qué? Porque precisamente de este tema del aprende en casa ya hablamos un poco en el webinar pasado y llegábamos a las conclusiones de que sí, la carga de las clases bastante pesadas. ¿Por qué? Pues porque los alumnos no estaban acostumbrados y yo creo que este nivel online no se debería de trabajar en educación básica. ¿Por qué? Porque cada uno de esos alumnos estaba acostumbrado a nivel presencial y yo lo comentaba también dentro del webinar. Es muy diferente la educación y el contacto que puede tener un profesor con un alumno en el nivel presencial y es parte del proceso de aprendizaje, de enseñanza, o sea, a nivel psicológico, tú nos podrías decir, Josué, igual que es complejo y es importante manejar estos vínculos que a lo mejor a través de esta situación online se están perdiendo. Entonces, pasamos con tu opinión, Jaime, y sí me gustaría que quedara esa pregunta como al aire. Después de Jaime ya empezaríamos a dialogar un poco sobre esta situación. Muchas gracias, Rodrigo, y gracias por la invitación a la revista Divergencia. Y fíjense que tanto Josué como Rodrigo han tocado un tema muy importante, y de hecho con eso iba a empezar, no es no me estoy acomodando, no, realmente con eso quería empezar, porque no podemos hablar de todos los niveles a distancia en general. La educación básica tiene sus necesidades, la media superior y la superior también. Constitucionalmente, el Estado tiene la obligación de darnos la educación hasta la educación media superior, que es la prepa, constitucionalmente, como una educación obligatoria, ¿sí? Para el ciudadano mexicano. Sin embargo, y enfocándonos a estos dos que ha dicho Rodrigo, efectivamente, tenemos que hablar de las particularidades de estas dos, porque una, que es la media superior, es la preparación porque incluso le llamamos la preparatoria, es la preparación para poder emprender una carrera profesional o una preparación a una carrera profesional, oficio, técnico, etcétera, porque incluso hay carreras técnicas dentro de las preparatorias, sobre todo las que son industriales. Y también las características que tenga la educación superior. Lo segundo con lo que yo quiero comenzar, o sea, primero es distinguir que no podemos hablar igual de todos los niveles. Lo segundo que quiero poner en la mesa es que así como no podemos hablar de todos los niveles, hay que también distinguir entre dos cosas, y eso creo que nos ha pasado desapercibido. No es lo mismo, o sea, la clase en línea no es igual a un sistema de educación a distancia. Como bien lo ha dicho Rodrigo, lo que estamos viviendo hoy como país, como sistema de educación, apenas está dando, al menos en la educación básica y en lo que es primaria y secundaria, apenas estamos dando como, digamos, estamos gateando apenas, porque ese ya son pasos para un sistema a distancia, y me refiero al sistema porque están ya televisando y programando contenido educativo para los niños, pero eso es muy distinto a lo que estamos viviendo en la media superior y superior. ¿A qué me refiero? Estamos teniendo exactamente las mismas clases a la misma hora, en el mismo, digamos, con los mismos contenidos, con la misma dinámica de que una persona está hablándole a 40 o 50, no sé. Pero eso, lo único que está cambiando es el medio, que es el digital. Pero eso no nada más es lo que debe de tener una educación a distancia. Incluso hay sistemas de educación a distancia que ni siquiera prevén clases en vivo. Es decir, sistemas de educación a distancia en universidades tan grandes como lo es la UNAM, como incluso algunas escuelas públicas autónomas, prevén su educación
a distancia, previendo programas, contenidos y que incluso te dan la oportunidad de que tú sepas que tienes que cumplir con determinado número de tareas a un tiempo determinado y tú sabrás cuándo puedes ver las clases y cuándo no puedes ver las clases, porque precisamente la distancia permite hacer eso, entre otros ajustes. Es el segundo punto que quiero tomar. No estamos necesariamente en una educación a distancia al momento en el que tenemos clases en línea. Eso quizá, eso es una, no sé, una décima parte de lo que implica un sistema de educación a distancia. Y lo último que quisiera tocar, y es el nombre de esta charla que estamos teniendo, y quizá aquí ya vamos a entrar ya al siguiente tema, lo voy a dejar en la mesa para pasar el uso de la voz a los que siguen, pero este seminario se está llamando Eficacia de la Educación en Línea. Yo no sé si estamos siendo eficaces, pero lo que sí estoy seguro es que en términos de eficiencia, ya no eficacia, eficacia es alcanzar un objetivo, pero en términos de eficiencia, y esto implica obtener mayores resultados con el menor número de recursos, creo que no estamos teniendo eficiencia. Estamos gastando mucho tiempo, estamos gastando mucho esfuerzo, inclusive hay gente que está pasando por estrés, hay gente que no respeta horarios, que dice, yo antes tenía menos trabajo. Estamos siendo muy ineficientes y no sé si estamos siendo eficaces. Ahí lo dejo en la mesa. Gracias. Sí, excelente. Yo creo que ese punto es el primordial, que estás tocando, Jaime, porque con relación a esto, yo creo que la pandemia trajo aún a nivel laboral un estrés y un desajuste en todos los horarios, ¿no? Muchos nos comentan de nuestros colaboradores dentro de la revista que incluso el trabajo dentro de casa ha sido a horarios desajustados, o sea, cada quien tiene una meta o un nivel al cual llegar, igual en la educación, o sea, varios de mis compañeros maestros que están laborando actualmente me comentan, ¿no? Los papás nos mandan las evidencias a deshoras, a esta hora, a las 12 de la noche, fuera del horario habitual, están mandando también estas evidencias. Entonces, todo este desajuste precisamente no ha dado una eficacia y tampoco ha sido eficiente, ¿no? Era por eso lo que les comentaba al inicio. ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces esta educación a distancia en realidad nada más te plantea un plan del programa que va a salir. Y bueno, esto sí se los digo desde mi experiencia personal. Nada más te plantea qué es lo que va a salir, te pone un aprendizaje esperado y la materia, pero no te dice qué material va a utilizar la persona que está en el programa. O sea, los maestros tenemos que inventarnos en muchas ocasiones qué es lo que vamos a hacer a través del aprendizaje esperado y ver qué es lo que va a suceder. Entonces, en esta cuestión de la eficacia, por eso yo les decía, lamentablemente este plan del Aprende en Casa fue un bomberazo, o sea, no lo podemos llamar de otra forma, porque fue un bomberazo para poder entrar en un ciclo, ¿no? Se ha debatido de que si fue para entrar en el ciclo y que no se perdiera, para que tuvieran los alumnos de México una educación que en otros países no tienen, porque nosotros sí empezamos y en otros lados no. Entonces, esto ha sido muy polarizado, igual en muchas situaciones del gobierno ha sido así, pero lo importante es si ha sido eficiente o no ha sido eficiente. Desde su perspectiva, maestro Francisco, ¿qué nos podría comentar? Ya nos dio un poco sobre la educación en México, cómo se está manejando, cuál es el presupuesto, pero desde su perspectiva, ¿qué es lo que está pasando con esta situación? Sí, miren, nuevamente tendríamos que volver al concepto que nos da de eficacia, que es capacidad para producir un efecto deseado. En este sentido, no va a importar el nivel si es preescolar, primaria, secundaria, medio superior, técnico, superior, posgrado, doctorado, etcétera, porque la eficacia va a ser esa capacidad para producir el efecto deseado. Si tú quieres que a nivel preescolar el efecto sea que los niños comiencen a estimular su imaginación, a estimular la manera en que escriben, estimular sus sentidos para ver cómo van percibiendo el mundo,
cómo van socializando, etcétera, tendrás que buscar programas que obviamente antes no tenías y en medio año no lo vas a sacar. Recordemos que estas clases a través nuevamente, a través del Internet, a través de las plataformas virtuales, tecnológicas, digitales y educación a distancia, que parece que es lo mismo y que lo englobaría el e-learning, no es cierto. ¿Por qué? Porque los maestros vienen de una lucha que los ha cansado, que es la evaluación del magisterio, ¿no? Se crea el INEE para esos efectos, que finalmente debería de haber o debería demostrar sus efectos ahora, pero no lo ha hecho. Es decir, si bien es cierto que la pandemia acelera estos procesos tecnológicos para la educación en México, también es bien cierto que los mexicanos o los profesores mexicanos ya vienen de una evaluación previa para poder expresar esos sentimientos, ¿no? Para poder expresar esos conocimientos que les da la pedagogía y la didáctica. Si me dijeran que son las mejores herramientas tecnológicas para la didáctica o la pedagogía, yo diría que no, porque están hechas al vapor, porque no hubo una capacitación, porque quizá no hay una razón para que un niño de 3 años que entra al preescolar tenga unas clases online, ¿no? O sea, a lo mejor ni siquiera ha tenido contacto con la tecnología y ahora lo obligas a ver una televisión, que alguien que está hablando, alguien que no conoce, le va a dar instrucciones y las tiene que seguir, ¿no? En la primaria hay niños que ya comienzan a usar el celular, que han tenido un contacto, y en este sentido lo han tenido a través de canales distintos a la educación, es decir, de sus padres, de sus primos, de los amigos, de ver una película, de poner, no sé, ahora ya plataformas para streaming, para ver algunos programas que también son educativos, pero no han tenido esa plataforma virtual que realmente encamine su conocimiento, ¿no? Es decir, las llamadas evidencias de la tarea, nada implica que le mandes una foto y sea tuya. Puede ser incluso que la bajes de internet y la presentes como propia. ¿Por qué? Porque mandas una evidencia que no está en tiempo real. Es decir, mandas un archivo que a criterio del profesor cumple con los requisitos que él dio, pero en realidad no estamos sabedores o no tenemos el conocimiento de causa que lo hayan hecho o que sea un trabajo que ya se entregó años antes, no sé, del hermano, del primo, etcétera. Es decir, una evidencia que se pueda conseguir. Entonces, en este sentido, las clases a través de Internet deben ser, desde mi perspectiva, en vivo y deben ser tutoriadas. Porque si nos vamos a una plataforma virtual con herramientas digitales como videos, lecturas, audios, etcétera, tendrías que tener o deberías ser autodidacta para poder seguirlos. Si me dices que un niño de 3 años lo va a seguir, creo que no. Tendría que teledirigirse y tendría que haber alguien que le esté dando un seguimiento. A nivel primaria, posiblemente se podría dar, pero no tendrían todavía ese uso de sus horarios, de sus tiempos, de los modos, de poder resolver la duda al momento, como lo haces en un salón de clases. ¿Y qué sucede? A lo mejor el papá o la mamá no está capacitado o no está siquiera en la disposición de tiempo para estar con él. Es decir, nuevamente estamos dejando que una televisión los eduque. Y aparte de eso, estamos basando la educación en evidencias, que vamos a decirlo así, puede ser una evidencia muerta, que no sea hecha al momento, sino que sea un refrito de algo. Es decir, un plagio educativo. ¿Y por qué es este plagio educativo? ¿Por qué lo llamo así? Porque nuevamente es una educación que dijo el gobierno, con sus 450 millones de presupuestos, de 15 pesos por alumno. Y que le parecía un costo, parafraseando, un costo muy accesible al pueblo, un regalo, cuando la verdad es que hay modelos gratuitos, bueno, no gratuitos, que lo están haciendo ver como gratuitos, por ejemplo, la plataforma Zoom o Meet o Google Class, y aparte otros modelos como pudieran ser las redes sociales, que están replicando esta educación a distancia.
Pero a esta educación a distancia le falta realmente un recurso tecnológico para poder identificar que esta evidencia que mandamos o esta educación que estamos recibiendo realmente está teniendo esa eficacia. Que nuevamente la voy a decir, no importaría el nivel, porque la definición de eficacia es capacidad para producir un efecto deseado. Es decir, así como en una materia, el plan curricular dice, en la materia A, vamos a ver F, G, H, J, K, y si cumplimos con eso, estaríamos cumpliendo con la currícula, y eso nos daría la eficacia. Ahora, podríamos poner otros parámetros o quizá otras variables de control para saber si esta eficacia realmente se está cumpliendo o se está desvirtuando. Porque decir que la educación debe ser escalada o distinta, no es cierto, porque la eficacia o el concepto va a ser el mismo a nivel posgrado, a nivel secundaria, a nivel primaria o a nivel inicial. Es decir, si tenemos el efecto deseado, estamos teniendo la eficacia. Podría haber otros efectos ligados, pero yo les planteo esta pregunta a la mesa. ¿Cuál fue la razón de las clases online si no fue un efecto de la pandemia o de la COVID-19? Es decir, no estamos en esta situación porque México haya querido dar el salto tecnológico, sino estamos aquí por una cuestión de salud, donde yo diría a los derechos humanos y a la Constitución que habría un choque o una colisión de derechos, ¿no? Donde tendríamos que ponderar, y ya ponderaron por nosotros, porque no nos dejaron elegir, que es primero la salud y después la educación, ¿no? Donde esta educación está tratando de dar el paso o el salto a ser, como dicen ahora, ¿no?, de primer mundo, pero tenemos una resistencia natural, y esa resistencia natural es porque estamos generando un cambio, y en la ciencia política todo cambio va a generar violencia. En este caso, está generando una violencia a nivel institucional por parte de la Secretaría de Educación Pública y las demás instituciones que imparten educación, y otra a nivel sociológico, que sería la familia. ¿Por qué? Porque tiene que estar un tutor dando seguimiento a que el alumno, en este caso, el hijo de familia, continúe con estas plataformas virtuales para poder llevar su clase a través de internet o a través de la televisión. Yo plantearía las razones para buscar esa eficacia de las clases online, cuáles fueron, y partir de ahí, porque no podemos tratar de juzgar esta educación desde los parámetros anteriores, porque no son, digamos, el piso parejo. Gracias. Muchas gracias, Manuel Francisco. Sí, precisamente yo creo que ese punto que usted toca es bastante importante. ¿Por qué? Porque los programas y los planes de estudio a nivel nacional están enfocados para desarrollar habilidades y competencias. Y bien, como usted lo ha mencionado, no es un checklist, ¿no? Al final de cuentas no es como que, entregas ciertas actividades y con eso te evalúo, ¿no? Porque no estamos evaluando las competencias y las habilidades que estamos desarrollando con los alumnos. Y este es un tema bastante complejo que me gustaría que abordara así, maestro Francisco. No es un checklist, ¿no? Al final de cuentas no es como ves ciertas horas la televisión, el programa, toma las clases con tal o cual maestro, porque como lo hablamos también en cualquier nivel, en media y media superior, pues están teniendo, y ¿tú crees desde tu perspectiva pedagógica que se están cumpliendo con estas habilidades y con estas competencias, o el perfil de los egresados que cada una de las materias o de los niveles curriculares van estableciendo? Mm, ¿Me dijiste a mí, Rodri? Creo que no se te escuchó. O al maestro Francisco. Sí. Ok, bueno,
Yo creo Sí, que... es para ti precisamente. Es la Ok, cuestión de las ciencias. ¿Es para ok. mí? Mira, yo creo que las competencias va muy ligado al título, ¿no? La eficiencia de las clases online. Si bien es cierto que lo nuevo hace 10 años era la educación por competencias, hoy la educación de frontera, vamos a decir, lo nuevo ha cambiado nuevamente. Es decir, ya no es lo que era hace 10 años. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos, en alguna parte del mundo se está desarrollando un nuevo modelo educativo y lo están adaptando precisamente porque hay cambios de plataformas, etcétera, etcétera. Pero ese nivel de competencia se ha quedado rebasado. Ahora lo nuevo va ligado, si tienes el nivel de competencia, si tienes el nivel de calidad, si puedes hacer esto, si tienes 1000 certificaciones, etcétera. Pero también va ligado a la inteligencia emocional. Es decir, lo que está detrás de la inconformidad que presentan ustedes es cómo se siente el alumno ante este e-learning, ¿no? Que para mí es las clases a través de Internet, plataformas digitales, recursos tecnológicos, herramientas digitales, educación a distancia. Y nos remitimos a 20 años en la historia de México, cuando el presidente Vicente Fox quiso instalar la educación multimedia, ¿no? Se fue a la mejor empresa de software con Microsoft, etcétera. Y muchos legisladores se le fueron al cuello. Es decir, boicotearon la educación. ¿Por qué? Porque no era una educación de 15 pesos. Era una educación que tenía una plataforma digital, tenía herramientas digitales, pero nunca trabajaron ese aspecto emocional. Es decir, nunca se programó a nivel neurolingüístico, es decir, para expresarse correctamente, para aprender los términos, para desarrollarlos al mexicano. Es decir, quería nuevamente una educación donde el maestro estuviera diciéndole y fuera estos tres pilares, ¿no? El maestro, el médico y el sacerdote. Es decir, no quisimos pasar de una sociedad tradicional a una sociedad que se está adaptando a una nueva realidad. Imagínense nada más, 20 años después de 4 meses de pandemia, tenemos que dar el salto tecnológico. Solo que ahora ya tenemos internet a través de los dispositivos móviles, con teléfonos que con $50 un teléfono ya puedes estar a la vanguardia. El asunto es de resistencia. Ya no estaríamos por competencias o por cumplir un checklist, sino por ir más allá de que el alumno entienda a nivel emocional y psicológico y neurolingüístico que la educación está mutando y que va a aprender lo nuevo de golpe. ¿Sí me doy a entender? No lo podemos justificar con parámetros anteriores, porque nuevamente el trasfondo es un tema de salud. No vamos a mandar a los niños a la escuela en este momento, porque correría un riesgo latente su vida. ¿Sí me doy a entender? Entonces, para ver este nuevo e-learning, tenemos que estar conscientes de que va a traer cambios violentos en las instituciones que ya mencioné. Entonces yo creo que las competencias nuevamente quedan rebasadas y estamos ante un escenario de mucha oportunidad donde las herramientas tecnológicas las tenemos. Es un asunto, vamos a simplificarlo, de voluntades. Muchas gracias. Adelante, Josué. Sí, pues retomando, bueno, muy cierto lo que dice el maestro Francisco, retomando como esta misma línea de, digamos, de que si los objetivos se están como cumpliendo a nivel curricular, yo creo que no, en términos, de que, bueno, en este sentido, tal vez sí, en el sentido de los objetivos anteriores, ¿no? Como por ejemplo en la educación básica, un maestro, su objetivo es de que el niño aprenda a leer, ¿no? Tal vez en este sentido pueda, sí pueda aprender a leer,
pero lo que creo que no se está reconociendo son los objetivos reales, o lo que se llega a hacer para que pueda aprender a leer, ¿no? Creo que no está reflejado en el currículum y creo que no se está, no que se está reconociendo. En ese sentido, digamos, se tienen que crear como otras capacidades para lograr llegar a este objetivo. En este sentido, como muy contextual, de que todas las clases virtuales están siendo transmitidas a través de una sala de Zoom, ¿no? Por decir un ejemplo. Y que normalmente lo que conocemos como una clase escolar simplemente se está reproduciendo en una clase virtual, ¿no? Como decía Jaime, ¿no? Es el mismo maestro haciendo una exposición monológica de su curso y solamente como espera los comentarios, ¿no? Y eso es como lo que se esperaría de una persona que solamente emigra de lo escolar a lo virtual. Y yo creo que no sé si se podría, como respondiendo un poco a la pregunta de Jaime, no creo que se pueda hablar de eficiencia, eficacia cuando ni siquiera hay parámetros en los que se pueda medir, ¿no? Porque hay parámetros totalmente diferentes de qué es una educación virtual, qué es digamos, un acompañamiento educativo de una clase virtual. Y también hay otros parámetros para una educación a distancia, hay una educación y un acompañamiento a distancia, ¿no? Entonces son completamente diferentes al híbrido que tenemos, ¿no? Ahorita como en la actualidad y que se tienen que crear como estas estrategias para hacer, digamos, estos recursos y estos objetivos, ¿no? O estas capacidades que necesitamos adquirir o que necesitan las personas como adquirir estos aprendizajes, pues llevarlos a lo megacognitivo, ¿no? Entonces, que no solamente sea como un requisito el utilizar digamos, las herramientas digitales para que puedan tener una clase virtual, sino que las capacidades que generen puedan llegar a realizar un aprendizaje significativo y que no solo sea mente por requisito, ¿no? Porque si no se vuelve a hacer como la brecha digital mucho más grande, ¿no? Porque, por ejemplo, estamos diciendo de que ahora es necesario que un pequeñito de 8 años tenga una cuenta en Gmail, tenga una sesión en quién sabe cuántas plataformas, ¿no? Y cuando lo está exponiendo a quién sabe qué tanto, ¿no? Entonces, pareciera que es como un requisito, ¿no? Entonces se abre mucho más la brecha digital, ¿no? Porque entonces esto quiere decir que ya tiene manejo completo de cómo funciona un correo electrónico, de cómo funcionan los programas Office, etcétera, ¿no? Cuando ya se está obviando y la realidad es que no. Ahora, un poco como enfatizando en la parte de la diferencia que hay en las clases virtuales y a distancia, que son como procesos completamente diferentes y que a diferencia como de lo escolar, como ya habíamos dicho, la parte como de educación escolar prácticamente migró a las clases virtuales. Pero, y a diferencia de la clase de un proceso educativo a distancia, es un proceso autónomo. Entonces yo creo que la realidad mexicana no está preparada, ni incluso los profesores para que vean sus clases virtuales, no está preparada para que tengan un proceso autónomo de la educación, ¿no? Incluso ya hay como toda esta parte de que cuesta trabajo, incluso a los papás, darles una educación de cómo mejorar su calidad de vida a partir de buenos hábitos, de tener una rutina, de tener una organización, de buena alimentación, ¿no? Sin mencionar la parte emocional que lo hablaba el profesor Francisco, ¿no? Sin hablar de todo eso, ya hay un montón de problemas en cuanto a la autonomía digamos, de la educación mexicana, ¿no? Entonces, creo que hay mucho trabajo que hacer en la parte del desarrollo integral de los niños y que esto, digamos, creo que cada educación en cada nivel es un mundo y es, digamos, y se habla como de ya nuevas problemáticas, ¿no? Y creo que no se puede encasillar en que si una clase online es eficiente o eficaz. O sea, ya
sobrepasó en este sentido, ¿no? Ok, creo que sí, eso es importante, ¿no? También se habla de este aspecto, antes de que comenzara la pandemia, también estaba el debate de que si un licenciado podía dar clases, ¿no? Y eso también es un tema bastante bueno. ¿Por qué? Porque entra también en lo mismo, ¿no? Si las clases online son buenas o son malas. Y entra precisamente en los aspectos metodológicos y estratégicos de, por ejemplo, cada una de las profesiones y las habilidades que el profesor o los alumnos van desarrollando, como bien lo comentaba el maestro Francisco. En este aspecto, le gustaría comentar algo, maestro Jaime, con respecto a todo esto que ya hemos estado dialogando en cuanto a la eficacia, la eficiencia. Obviamente sabemos, y de hecho nos están haciendo también la pregunta, uno de nuestros colaboradores, Juan Abraham Neira Pineda, nos habla y nos hace la pregunta, ¿es viable seguir educando otro semestre más? Entonces me gustaría que nos diera primero su punto de vista y después que abordáramos algunas de las preguntas que nos están realizando. Por supuesto, muchas gracias, Rodrigo. Mira, yo creo, no me gustaría abundar más en lo que ya se ha explorado tanto por Francisco como por Josué, porque han sido muy puntuales. Honestamente, creo que lo han dejado claro. Lo único que a mí me gustaría añadir serían dos cosas. La primera es respecto a las competencias que bien estaba mencionando nuestro compañero Francisco, porque efectivamente creo que las competencias con las que contamos hoy con nuestro sistema educativo nacional, sí es cierto, quizás se ven rebasadas, y yo confirmo, se ven rebasadas. Sin embargo, vamos a plantearlo de esta manera. Quizá no sea un tema de que si las competencias con las que contamos son suficientes o son insuficientes, sino vamos a verlo como un tema de asertividad. Es decir, ¿esas competencias que tengo son las adecuadas para mi modelo educativo? Si la respuesta es que no, pues es obvio que va a ser insuficiente. Vamos a poner un ejemplo, una metáfora y muy sencilla. Es como querer comer caldo con un tenedor. Pues el tenedor no está hecho para el caldo, ¿sí me explico? Se va a ver rebasado el tenedor al momento de intentar comer un caldo, pues claro que se va a ver rebasado, se va a ver insuficiente para trasladar líquidos. Pero es no tanto porque el tenedor sea bueno o malo, sino porque es una herramienta, es una capacidad distinta al de la necesidad que tenemos entre nosotros enfrente. No sé si me explico. En ese sentido, lo que yo creo es que sí es cierto, es cierto. No nos basta con las herramientas que tenemos hoy, pero hay que ver la película completa y quizá yo creo que estamos ante un tema de asertividad. Por otra parte, yo lo que sí quiero mencionar es que, fíjate que esto fue como una avalancha que nos fue arrastrando, ¿no? Esto de la salud, como bien dijo Francisco, efectivamente, o sea, esto fue lo que nos arrastró realmente a dar el paso, al salto, a una capacitación y educación, una educación, digámosla, virtual, y sí, como dicen los gobernantes, quizá de primer nivel, y seguramente lo dicen porque estados, me refiero a estados soberanos como Reino Unido, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, tienen años, décadas, y no sé si algunos tendrán ya quizá medio siglo con los medios digitales y con la educación a distancia. Incluso está el sistema de educación en casa por los mismos padres que no necesariamente son pedagogos. No sé si me explico. ¿A qué voy con esto? Seguramente el gobierno se quiere comparar con ellos y quizá está bien. Es cierto que el trasfondo es la salud, pero le pasó algo muy parecido a la educación que lo que le pasó a la iniciativa privada. La iniciativa privada incluso también tiene este mismo detalle del trabajo a distancia. De hecho, también las videoconferencias, también las tareas, los trabajos, los documentos en línea, en la nube, etcétera. Inclusive, esto lo veíamos desde películas y no hace mucho tiempo, pero en momentos en los que esto todavía no era realidad,
de videoconferencias. Inclusive veíamos a lo mejor las de Star Wars hace décadas, ¿verdad? Donde veíamos que estaban virtualmente las personas sentadas. Y nosotros lo veíamos como algo muy lejano, pero este tema de salud pública fue lo que hizo echarse el clavado a este nuevo nivel de educación que es adoptado por países con una solidez educativa muy grande como las que he mencionado. Ahora, aprovechando para tocar la pregunta, ¿me la podría repetir, Rodrigo, para poder refrescarle al auditorio lo que vamos a responder? Sí, mírate, la voy a repetir y vamos a sumar otra. Dice, ¿es viable seguir educando otro semestre más así? Y la otra sería, nos comentaban que, por ejemplo, muchos han aprendido de diferentes formas y nos comentan, bueno, por ejemplo, Eduardo García nos dice, las clases online fue algo muy Te trabaste, amigo. No sé si no funciona y aparte no está al alcance de todo ese tema. No escuché muy bien la pregunta, la segunda, pero vamos a comenzar con la primera. Y voy a ser muy puntual porque ese es un tema que sí me interesaba puntualizar. El primer tema que quiero tocar, que es el de que si es viable un semestre más o no, yo diría primero que independientemente si estamos capacitados o si es viable o no es viable, yo creo que es algo inminente. Yo creo que es algo inminente, ¿por qué? Porque realmente ni siquiera tenemos una vacuna enfrente y cuando existe esa vacuna, quién sabe en qué momento pueda ser algo accesible a la población en general. Entonces, yo creo que independientemente si estamos listos o no, va a suceder. Pero lo que sí creo es que es viable con el método correcto, ¿sí? Y ahora yo tendría una disyuntiva. Así como no podemos hablar por igual y medir por igual los diferentes niveles de educación, yo creo que tampoco podemos medir por igual todos los tipos de ciencias o de disciplinas o de ramas, porque yo no me imagino a un enfermero tratando de tener clases online de cómo inyectar, ¿sí me explico? Entonces, o un médico, o por ejemplo, yo en lo personal, yo soy abogado y yo me dedico a la litigación penal. Específicamente me dedico a los juicios orales. Yo no me imagino, por ejemplo, poder ver a un testigo y ver si está mintiendo o no. Mucho de la comunicación es no verbal. Incluso los expertos hablan de que la comunicación verbal representa, en el mejor de los casos, el 30% de la comunicación. El otro 70% es la expresión no verbal. Desde cómo vas vestido, cómo reaccionas, que si te estás moviendo, etcétera, etcétera. No me imagino controlar a un testigo, por ejemplo, a distancia, ¿sí? De hecho, esto ya es en algunos estados, entre ellos el mío, que es es Coahuila, en el que ya están llevando juicios no nada más simulados como un método educativo. Sé que estamos hablando de métodos educativos o de eficacia en la educación a distancia, pero esto ya lo están llevando a juicios reales. Entonces, que si es viable o no, yo creo que para algunas ciencias no. Por ejemplo, ciencias de la salud, la mayoría. Yo no veo cómo se puede hacer esto y algunas especialidades de otras materias no van a ser posibles llevarlas en línea. Yo creo que sí se puede hacer de manera, digámoslo, pues el típico peor es nada, pero no creo que sea lo adecuado, ¿verdad? Es mi humilde opinión y cedo el uso de la voz, Rodrigo. Muchas gracias. Gracias, maestro Jaime. Sí, precisamente hay cosas que no se pueden cambiar, ¿no? Por este sistema online, ni de chiste, yo creo, o sea, hay cosas que necesitan la práctica, incluso siempre hemos hablado en la cuestión de la docencia, yo a través de la carrera, pues hablábamos de este aspecto de la práctica que nos diferenciaba de algunas otras escuelas normales que no tenían a través de estos 4 semestres de estos 4 años de la licenciatura,
nosotros como docentes tendemos a tener prácticas con el grupo para poder exactamente tener ese contacto con el ámbito, ¿no? Eso es importante. Yo creo que la práctica sí siempre va a ser al maestro. No hay otra forma. O sea, y hay carreras que necesitan exactamente que el alumno esté en contacto con el docente y es de hecho mucho de lo que nos están dando en los comentarios. Y me gustaría que abordáramos una siguiente opinión que es Yadira Solís nos comenta. La calidad y la eficacia del aprendizaje no están vinculados a un tipo de enseñanza y, bueno, específica, ni presencial ni virtual. O sea, estos temas de calidad y eficacia no están vinculados a un tipo de enseñanza. Y me gusta hablar de otro punto que nos dice Tania Morales. Dice, los profesores deberían con los alumnos que les falla el internet. Ustedes podrían comentar y ya un poco cerrando la participación del día de hoy, ¿qué nos podría decir, maestro Francisco, con respecto a estos dos comentarios que nos están planteando, la cuestión de la falla del internet y el tipo de la calidad y la eficacia? Otra vez nos están mencionando que es independiente del nivel presencial o virtual. Mira, bueno, lo voy a decir a manera de chiste político, pero la falla del internet ya nos afectó hace 32 años, ¿no? Bueno, no la falla del internet, la falla del sistema, si lo queremos ver como este engranaje, ¿no? Político. Y curiosamente con alguien de izquierda, ¿no? Es muy acertado que a veces, nuevamente, las herramientas digitales y los recursos tecnológicos tienen una deficiencia, pero no tenemos que basar nuestra educación solamente en los errores, sino partir de las virtudes, ampliarlas y con ello tratar de corregir los errores. Es decir, no podemos decir, me caí en un niño, o un bebé que está aprendiendo a caminar, se cae y ya no te levantes porque te vas a llorar. No, por el contrario, ya se cayó, corres, lo auxilias y lo alientas a que avance, porque sabes que ese bebé tiene que caminar para su vida diaria. Así el sistema está en una especie de prototipo. Es un bebé, tiene que caminar, va a tener caídas, pero esas caídas no va a implicar que se abandone este modelo online, porque nuevamente 15 pesos por alumno en plataformas virtuales y recursos tecnológicos. Es muy barato. Si tuviera éxito, como yo espero que lo tenga por el bien de los mexicanos y por el bien de la educación de todos, creo que sería muy bueno. ¿Podemos trabajar sobre los recursos tecnológicos? Claro. Si uno le invirtiera a una conexión de 100 megabytes por segundo, no pasaría esto. Sin embargo, tenemos nuestros recursos tecnológicos limitados. 5 megabytes, 10, 20, pero como es demasiado el flujo de información que estamos recibiendo y a su vez que estamos enviando, estos recursos tecnológicos van a presentar fallas. Sí me doy a entender. Pero nuevamente, es educación de 15 pesos. Y muchas veces las escuelas, si se pueden ahorrar, toman sesiones de Zoom de 45 minutos y listo, ¿no? Cortan la clase, es decir, ya no es de 1 hora, ya es de 45 minutos, porque esas sesiones me salen gratis. Es decir, el gobierno le está invirtiendo 15 pesos para transmitir sus clases, pero algunas instituciones educativas carentes de toda ética que están cobrando por ese servicio público, se lo ahorran a través de Zoom o a través de Meet, incluso a través de las redes sociales, que es lo más descarado. Y bueno, este nivel de ética es el que tenemos los mexicanos de manera lastimosa. No es tanto la falla de la conexión, es que nuestro recurso tecnológico le falta
aumentarlo, ¿no? ¿Sí me doy a entender? Esa primera parte. La otra, coincido totalmente que la calidad y la eficacia no van ligadas, porque muchos de nosotros sabemos leer, aprendimos a leer a temprana edad, a los 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, con algunas dificultades algunos, con muchas facilidades otros, pero hay quienes logran escalar tanto en este aprendizaje de lectura o de escritura que se vuelven escritores. Y hay quienes dicen, sé escribir mi nombre, me puedo conducir a través de la vida con esto, y son los que ya se llaman analfabetas funcionales. Digo, reciben ese nombre peyorativo, pero lo tienen. Es decir, aprendieron a leer, sí. Es decir, fueron eficaces en ese momento, sí. Pero ya no alcanzaron una calidad de escritor. Y no se diga una calidad de escritor, sino una calidad de un premio Nobel de literatura, ¿no? Entonces, no podemos esperar con una inversión de 15 pesos un producto, vamos a decirlo, educativo, que cumpla los mayores estándares de calidad, que podrían ser premios Nobel, etcétera. Sin embargo, por motivos de la salud, nos arrojan a estas clases en línea que nuevamente están a nivel de pasos de un bebé y que tenemos que alentar. Gracias. Gracias, maestro Francisco. Sí, eso, como usted lo comentaba en la opinión pasada, yo creo que es parte de la voluntad. Entonces, me gustaría que tú cerraras igual. Ya no hay más comentarios o preguntas. Hay muchos saludos. Sí, les quiero mandar igual saludos a Enrique, a Yadira, a Javier Rodríguez, a Eduardo García, a Daniel Sam. Les mandamos saludos a Juan Abraham Neira. Entonces, me gustaría que nos comentaras, Josué, un poco este cierre en ese aspecto que nos comentas. Al fin de cuentas, como lo comenta el maestro Francisco, es parte de la voluntad. ¿Por qué? Porque precisamente el gobierno no se preocupa. De hecho, yo participé en la semana pasada en una plática sobre la educación a nivel superior con el Senado y esta inversión que se le está metiendo a nivel superior y a las normales, y es una risa, ¿no? Al final de cuentas, el presupuesto para este próximo año bajó aún más, el 95%. Entonces, pues sí, lamentablemente la inversión que se está dando desde arriba, desde el gobierno, es muy triste y es muy lamentable. Entonces, ¿qué nos podrías comentar, Josué, con esto respecto a la educación? Sí, creo que igual, o sea, creo que no se puede esperar como nada del poder, ¿no? En este sentido, como lo decían, con el presupuesto pues ya dado, da risa, ¿no? Y que creo que siempre ha sido, incluso, ¿no? Pandemia, no pandemia, siempre ha sido como la parte en la que nos quejamos, ¿no? De que no se invierte en la educación y que cada vez está peor, ¿no? Y que pues ni siquiera cumplimos con la reforma, ¿no? Nos recajábamos con la reforma de Peña Nieto, después tenemos como la escuela nueva, ¿no? Y que cada vez, bueno, digamos como en la historia mexicana, creo que cada sistema educativo siempre se iba modificando cada 6 años, ¿no? Cada sexenio y pues era lo que ya se hizo y ahora sí que cuenta nueva, ¿no? Entonces siempre como en México siempre se ha habido como esta lógica y pues de entrada no se puede esperar nada, ¿no? Pero en este sentido, yo creo que la educación se queda como en las manos de los actores que están realizando como ese proceso educativo, ¿no? Tanto el, el profesor como el papá y como el estudiante, ¿no? Los tres tienen que tener como en esta iniciativa, ¿no? Y que a pesar de como todo lo que ya hemos discutido, creo que está en que el profesor pueda tener como todas las herramientas y crear nuevas estrategias para poder aterrizar los conocimientos y que pueda facilitar el proceso de aprendizaje de los estudiantes
como también mejorar sus procesos de enseñanza, ¿no? Con 1000 y otros 1000 métodos para lograr los objetivos establecidos y que va a lograr otros objetivos que ni siquiera se están reconociendo desde la currícula, ¿no? Y los papás que están aprendiendo otras capacidades, digo, digitales, y digamos, ¿no? Sin hablar con todos los que realmente se están perdiendo de esta, digamos, de este proceso educativo, ¿no? O sea, sin mencionarlos, ¿no? Y los estudiantes que en realidad también están teniendo como otras capacidades, ¿no? Que se supone que ya como que esta generación ya tendría que tener como o estar como permeado de las tecnologías, pero en realidad no sabe cómo usarlas, ¿no? Entonces, creo que es incierto, ¿no? Lo que pueda pasar. O sea, tanto como decíamos, tal vez el próximo semestre sea en línea, tal vez sea híbrido entre línea y presencial, o tal vez regresemos a lo presencial. Es incierto y creo que se va trabajando de poco a poco, ¿no? Si bien hay mucho en lo que se puede trabajar y también hay, digamos, la capacidad, eh, más bien la accesibilidad que hay entre muchas personas también es limitado. Entonces no se va a poder como realizar como todo lo que se podría llegar a dar a través de una educación virtual o, bueno, unas clases virtuales. Ok, muchas gracias, Josué. Y bueno, terminaríamos con usted, profesor Jaime. ¿Qué es lo que nos espera entonces? ¿Cuál es su perspectiva de realizar y soluciones acerca de este tipo de educación? ¿Qué nos espera? Y pues a lo mejor no tenemos recetas, ¿no? Al final de cuentas, estamos hablando sobre los problemas que precisamente hay. Y yo creo que, como lo comentaba, al final de cuentas es de voluntades y es de ver o generar, negociar las formas en las que podemos adquirir esos aprendizajes, ¿no? Yo les comento desde la perspectiva personal a los papás, yo los voy a ayudar, yo les estaré dando material, pero evidentemente no puedo tener ese contacto que a lo mejor uno como docente quisiera, ¿no? A veces. Jaime, estás muteado. Listo. Es correcto, Rodrigo, compañeros. ¿Qué nos espera? Sería presuntuoso de mi parte atreverme a decir qué nos espera. Lo que sí ya Nada más, por favor. tenemos es aprendizaje, mucho, intenso. Como sociedad, ¿sí? Como gobierno, pero también a los docentes les ha caído esto como un aprendizaje intensivo, bien tremendo. Entonces, ¿qué nos espera? Mucho aprendizaje y nosotros normalmente como sociedad hemos tenido resistencia ante muchas situaciones adversas y creo que vamos a ir mejorando y adaptándonos. Yo creo que de entrada, así digamos como un preámbulo, no podríamos satanizar, creo que no es correcto satanizar esta situación a distancia o esta situación en línea en la que se está adaptando nuestro sistema. Creo que hay muchas virtudes y creo que realmente no hablamos tanto de las virtudes en este espacio. Pero ¿qué me queda decir? Busquemos el método correcto, decidámonos por un método, reconozcamos que no es lo mismo clase en línea que educación a distancia, porque incluso una educación a distancia, y esto es muy importante con lo que acabas de decir, Rodrigo, yo en parte de mi currículum he tenido educación a distancia. Bueno, semipresencial, pero un sistema, ¿verdad? Un sistema en el que uno participa, tiene un foro correcto, el canal adecuado para que uno le escriba al maestro y el maestro le conteste en un determinado tiempo y contexto, ¿sí? Y eso sí, y respetando tiempos y formas, etcétera. Y yo creo que si se hace, y podemos hacer lo que grandes países han hecho,
¿Qué virtudes tenemos y que no debemos de perder de vista? Y esto llevémonoslo para, digamos, platicarlo con la almohada. Es que tenemos virtudes personales. Sabemos en cierta medida esto de no tener que trasladarse a un lugar para ir a tomar las clases. Eso es una virtud personal muy buena. También tiene virtudes pedagógicas en muchos sentidos. Hay cosas que son muy prácticas. Yo hace un momento hablaba de ciencias o de ramas que no pueden ser realizadas a distancia, pero habrá otras en las que no nada más sea posible, sino sea provechoso, mejor que incluso ir a un aula. No sé, por ejemplo, la informática, ingenieros en sistemas, qué sé yo. También tiene una virtud muy buena y esto es a macro escala, una gran escala, que es que la educación aumenta en cantidad, porque creo que ahorita la educación está llegando a un sinnúmero de personas sin precedentes, pero también en calidad. Y yo sé que hace rato estábamos hablando que la calidad bajaba, sí, pero imagínense, por ejemplo, yo soy de provincia, alguien de provincia dirá, híjole, yo soñé con tener clases en la Universidad Nacional, ¿verdad? Ah, bueno, para mí la distancia, el tiempo, era una barrera para poder tener clases del nivel de la Universidad Nacional. Sin embargo, quizá la educación en línea sea un medio para que a mí me permitan tener educación de la calidad de la Universidad Nacional. Hablemos no nada más de la Universidad Nacional, hablemos a lo mejor de irnos a estudiar a Europa. Quizá las dificultades económicas, técnicas, se ven vencidas por estas plataformas tecnológicas. Entonces, en resumen, ¿qué viene? Adaptación. Eso es un proceso. ¿Qué hay que hacer? Adaptarnos con el sistema adecuado para poder hacer frente a esa transición. Y tercero, ver las virtudes. Ya estamos en medio. Creo que ya no está en elección. Tratemos de poner las virtudes y de desarrollarlas. Hasta aquí mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. Pues bueno, entonces creo que aquí terminamos con nuestro webinar del día de hoy. Les agradezco a todos los que estuvieron sintonizándonos a través de este Facebook Live. Y pues bueno, solo les quiero decir que estén al pendiente de nuestros siguientes webinars. Vamos a tener como todo el mes de octubre varios temas. Entonces, estén al pendiente, ¿no? de nuestros próximos webinars. Y pues bueno, sin más que decirles, les agradezco que estuvieran con nosotros en este webinar. Gracias. Un saludo a todos. Gracias por la invitación. Gracias y mucho éxito. Cuídense, gracias.